Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que es todo lo que es de la ley de Hacienda, es la ley de ingresos y miscelánea fiscal. Carmen. Ingeniero, buenas noches, bienvenidos todos, buenas noches. Señor licenciado Sepúlveda. Don Luis Caín, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos aquí al diputado local Ruperto Ramírez Vargas, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Buenas noches. Bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros, y le agradecemos que venga. Gracias por la invitación. Señor diputado, don Luis, buenas noches. A usted le tocó la semana pasada los 5 minutos que tratamos el tema. Fue como para abrir boca. Exacto. Pero bienvenido otra vez. Bueno. Pepe. Gracias, Luis. Un gusto estar con el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio. Gracias, Luis. Con toda la mesa. Buenas noches. Bueno. Pues vamos a empezar con el video. Así es. Órale. Acudimos a la Cámara de Congreso del Estado para pedir la opinión a algunos de los diputados en relación a este tema y esas son sus opiniones. Hace unos días y después de pasar por las dos cámaras del Congreso de la Unión, fue aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para el año fiscal 2016 y la miscelánea fiscal. La Cámara Alta le hizo una serie de modificaciones a la minuta que les llegó de San Lázaro, con lo cual una nueva minuta regresó a la Cámara Baja, donde finalmente fue aprobada. Entre los temas que fueron razones de cambio, el más álgido fue el de la reducción o no del impuesto especial a los refrescos. La importancia de este impuesto es doble. No solo significa un aumento en la recaudación para el sostenimiento del Estado, sino que los senadores mantienen un impuesto mediante el cual buscan encarecer el consumo de productos altos en azúcar, con lo cual se pretende disminuir los índices de obesidad y de diabetes, que son las enfermedades que crecen como los mayores problemas de salud de nuestro país. Ante esto, las cámaras de visto bueno pidieron la opinión de algunos legisladores locales y estos son sus comentarios. Bueno, en ese tema, la ley de ingresos, podemos decir que tuvo un incremento mínimo, así lo considero. No va de acuerdo con el tema de la inflación. Entonces creo que quedó un poquito corto. Celebro que no haya muchos impuestos nuevos que estén afectando precisamente a los mexicanos. Y bueno, pues en el tema de egresos se está discutiendo en este momento. Yo espero de verdad que haya una reducción al gasto corriente y que esta reducción al gasto corriente se esté fortaleciendo a programas sociales y de infraestructura social. Hoy tenemos los resultados del Coneval, en donde efectivamente, pues a muchos estados no les fue bien en el tema del combate a la pobreza. Entonces hoy mucho se ha hablado de un presupuesto base cero y que tiene que ser contra metas, que tiene que ser medible. Yo espero que en realidad así venga y que esto permita bajar el gasto corriente y meterle con todo a temas prioritarios para combatir la pobreza y por supuesto el crecimiento para México. Yo espero que no sea nada más un decir y en la realidad sea totalmente distinta y que el gobierno no se esté apretando el cinturón como debe de hacerlo por el bien de los mexicanos. Entonces Acción Nacional estará muy al pendiente precisamente de esta situación. Bueno, desde luego que viendo la circunstancia en la que está pasando México y desde luego en el contexto mundial, creo que la aprobación del presupuesto fue favorable en este incremento que tuvo. Creo que a todos los sectores nos habrá de beneficiar. Habrán de apretarse, yo creo, el cinturón para los asuntos que tienen que ver más con el gasto corriente y creo que de lo demás en estrategia creo que no deben de abandonarse aquellos que han dado resultado y que desde luego ayudan, como es el asunto de la educación, la salud, la alimentación, porque si se dejan a un lado, bueno, pues entonces no estaríamos hablando de un avance. Bueno, yo creo que habiendo tenido ese incremento, creo yo que para la cuestión de la ley de egresos que estamos muy próximos a saber entre esta semana y la próxima como tiempo límite, el 15 de noviembre, creo yo que para el Estado de Hidalgo deberá venir bien, sobre todo en asuntos tan importantes como el que yo represento, que es en el asunto de la educación. En todos los sectores, el mismo gobernador, aquí al interior del Congreso, se ha hablado hoy de esta nueva vocación para la ciudad de Pachuca y desde luego para Hidalgo, que es la ciudad del conocimiento y la cultura,
y entendiendo que si no hay educación, que si no hay innovación, pues obviamente no hay progreso. Creemos, entonces yo creo en particular que el asunto para el Estado de Hidalgo tendrá que venir fortalecido y tendrá que venir un incremento para el asunto de educación. Yo creo que es una ley conservadora en términos de lo que es el crecimiento. Realmente es un crecimiento mínimo, muy semejante a lo que tenemos vigente ahorita en el 2015. Esto pues le permite principalmente dar continuidad a algunos programas que el propio Ejecutivo Federal ha venido considerando y que pues tienen que ver con algunas reformas. Por ejemplo, la reforma educativa. Hoy por hoy requiere que estos proyectos se mantengan, se sostengan, porque definitivamente el crecimiento de un país está basado principalmente en el comportamiento que se dé, en la mejora que se dé en los niveles de educación. En materia de responsabilidad hacendaria, veamos que se generó una reforma en el mes de mayo en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esta reforma hacendaria, esta reforma a la Constitución prevé justamente de ir tipificando, de ser más drástico en cuanto al tema del manejo de los recursos. Hoy, si vemos cómo se construye el sistema a nivel nacional en cuanto a la corrupción, vemos que se incorpora la figura de enriquecimiento ilícito para ser elevado a un esquema de delito en cuanto a la administración pública se refiere. Sin lugar a dudas es un tema muy difícil de explicarlo. Yo creo que lo que hay que iniciar en la mesa es explicando en qué consiste el tema, qué es. Y es muy importante, Luis, porque así como en casa se dispone de los recursos que se van a gastar en el mes y ver que todo alcance, que se pueda comprar la despensa y que haya para las colegiaturas, etcétera. Lo mismo pasa a nivel macro en un país. Eso es lo que significa la ley de ingresos y el presupuesto que viene después, el decreto de presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la Cámara de Diputados traza de dónde va a sacar los recursos, dispone de dónde va a obtener el financiamiento para el gasto pues, de todo el Estado mexicano, no solo del gobierno, y cuáles son las áreas prioritarias. Creo que algo a destacar y algo que me gustó de la discusión de la ley de ingresos esta vez, y tenemos a un actor estratégico como el diputado Noble Monterrubio, es que no se apuesta por más deuda, por una parte, no se incrementan los impuestos, porque creo que son dos cartas que ya se habían jugado en un contexto económico muy complejo, en un contexto en el que no se ha podido revertir la caída en la producción petrolera, que es el principal de los retos, combinado con una caída de los precios del petróleo. Entonces hay que recordar que si bien se ha disminuido la dependencia del gobierno hacia los ingresos petroleros, estos siguen siendo muy importantes y siguen siendo un boquete en las finanzas públicas. Entonces, en ese marco en el que hay que ajustarse el cinturón, el gobierno creo que apuesta a ajustarse el cinturón ahora en el 2016, y no el ciudadano. Ya le tocó en el 2013, si no mal recuerdo, con la reforma fiscal, y hay un cambio importante en el tema de deducibilidad, que a lo mejor vale la pena abundar. Hoy lo que tenemos es esta primera parte, regreso al ejemplo o al símil de la casa, en la que los padres de familia dicen, bueno, ya sabemos cuánto vamos a ganar en el año, ya sabemos cuánto va a haber para gastar. Ahora viene la segunda parte, que es arrastrar el lápiz para ver en qué aspectos y rubros se va a gastar. Eso es, digamos, de manera muy simple lo que se ha discutido en el Poder Legislativo. La ley de ingresos, como bien saben, involucra a las dos cámaras, presupuesto involucra a la Cámara de Diputados, y ahora creo que también, y aquí es donde involucra al Congreso local, vendrá el cómo nos viene a los estados, el cómo le va a Hidalgo, el cómo podemos ver el 2016 en términos presupuestales para el estado, ¿no? Por lo pronto le voy a decir a mi esposa que te hable, para que le expliques, porque a mí ya no me cree. Cuando me pide aumento, no, digo, te voy a decir lo que tú tienes, Luis. Tú tienes un problema de caja, de déficit, de deuda
de caída en la producción espero que no. ¿Verdad? Y además con incremento y tienes deudas en dólares, pues más o menos eres el gobierno federal. Ahora le explicas a mi mujer. Explícale a todas las damas de casa. Gastar. Y el remedio es quitar el gasto corriente. Es que nuestra querida Vilma además es subsecretaria de egresos nada más, entonces ahí Sí, tiene un problema. Los egresos, exactamente. Licenciado, ¿qué nos platica? Bueno, pues yo creo que este es parte de un proceso muy importante en la vida pública, el definir de dónde vamos a obtener los recursos que vamos a disponer como país, vincularlo con la parte de cómo lo vamos a gastar, pero ahora con nuevos ingredientes, bueno, que siempre los han tenido, pero que hoy tienen una especial relevancia por nuestra circunstancia, que lo podemos platicar después del corte con mucho gusto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestra página de internet. Te invitamos a que nos visite www.elvistobueno.com.mx. Regresamos.